Bienvenidos a un nuevo episodio de Eterno Podcast. A continuación les dejo con la entrevista que le realicé al Dr. Noé Cortázar May, rector del Instituto de Estudios Superiores Atkinson de Hermosillo, Sonora. En esta ocasión, tuve la oportunidad de platicar sobre la educación cristiana y la misión de Dios en la iglesia. Una entrevista que no se pueden perder. Bienvenidos. Hola, Dr. Noé, bienvenido a un episodio de Eterno Podcast. Estoy muy contento de que haya aceptado la invitación. Yo estoy seguro que este episodio será de mucho beneficio para la gente que está viendo, y les pedimos allá a la gente que está siguiendo este video que nos ayude comentando conforme vaya pasando la entrevista. Ustedes pueden hacer comentarios, qué les está pareciendo esta entrevista, el desarrollo de los temas, y estoy seguro que pues vamos a aprender todos en lo que aquí vamos a platicar y lo que ustedes estarán también comentando. Doctor Noé, bienvenido. Me gustaría que empezáramos presentándose. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? Y de esta manera pues comenzamos esta charla. Qué gusto saludarte, Daniel. Es un privilegio de verdad poder vernos, y me da mucho gusto poder estar en esta entrevista. Mi nombre es Noé Cortázar May, y pues actualmente estoy como rector de lo que hoy es el Instituto Atkinson, aquí en la ciudad de Hermosillo. Aquí estamos sirviendo, así que soy casado, tengo 3 hijos, mi esposa Susi y 2 muchachos y mi hija. Así que son 3 mis hijos, y estamos muy contentos con lo que Dios ha hecho en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestra familia. Así que es un placer saludarles a todos, y de verdad me da mucho gusto poder saludarles y presentarme en esta hora. Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Quisiera que comenzáramos hablando con uno de los temas que estoy seguro que a usted le apasiona y a mí también me apasiona, que es la educación cristiana, la formación bíblica y teológica. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle, doctor Noé, es ¿cuál es su lectura acerca de lo que la iglesia está haciendo en cuanto a la educación, a la formación? Hemos hablado, seguramente muchas personas han leído, han visto artículos, conferencias, programas que la propia iglesia tiene respecto a la educación. Y son esfuerzos que la iglesia hace a lo largo de la historia, de cada administración, de cada liderazgo. Hay necesidades y cada una de estas hace lo propio. En su percepción como rector de una institución como esta, ¿cuál es su lectura acerca de lo que la iglesia está viviendo en esta área de la educación y formación cristiana? Claro, bueno, yo vengo a través de un proceso aprendiendo en este contexto de la educación. Primero porque la educación, estoy convencido, para mí, Daniel, la educación es fundamental. Te digo, vengo de cero, vengo creciendo, y como hay una frase de un pedagogo que dijo: mientras viva, aprenda, y mientras aprenda, viva. Y yo creo mi manera de ver la educación es que toda la vida tenemos que educarnos, toda la vida tenemos que aprender, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser moldeables. Y creo que la educación es fundamental realmente en este tiempo. Creo que la iglesia, bien como lo dices, la educación, la iglesia ha hecho su mejor esfuerzo a través de los años, ha hecho su esfuerzo y ha puesto su granito de arena, pero hoy nos encontramos ante un desafío, ¿no? Donde no solamente ahora, como pentecostales, a veces le dimos mucha relevancia a la parte espiritual, y que no debemos dejar de ser Descuidarla, ¿no? Así pentecostales, es. de darle relevancia a esa parte neumatológica, pero creo que la parte también cognitiva, la parte de aprender y defender nuestra fe hoy se hace relevante, se hace pertinente. Entonces yo creo que la educación juega un papel importante en la iglesia, y bueno, como dijo un pedagogo Sabater, ¿no? Sin educación no somos nada, y creo que la educación hoy para la iglesia, para los ministros, es muy relevante. Tenemos un tremendo rezago, y tenemos que admitir que hay un rezago educacional en nuestros ministros, en nuestro liderazgo, y poco a poco, gracias a Dios, hemos ido superando, hemos ido caminando, superando esta parte que ha sido nuestro talón de Aquiles.
y hemos ido mejorando muchísimo, pero todavía nos queda un largo camino que tenemos que aprender y creo que este es un trabajo constante de aprendizaje y que los ministros, la gente de nuestra iglesia tiene que ser educada, tenemos que aprender, porque hay que hacer también una diferencia. Hay gente que se instruye, hay gente que tiene grados académicos, pero son malos ciudadanos, malas personas, tienen malos testimonios. Entonces creo que la educación hoy tenemos que abogar por una educación integral, por una educación transformadora, por una educación no solamente instructiva, sino por abogar y apelar por una educación realmente transformadora, ¿no? Entonces, a lo que yo le llamo integral, holística, si se quiere decir. Entonces, creo que ese es el tremendo desafío que tenemos y tenemos que seguirle echando todos los kilos y todas las ganas a este tema tan relevante. Te reitero, porque para mí la educación ha sido mi vida, ha sido mi pasión, ha sido mi anhelo constante de que no solamente yo educándome, sino ayudando a otros a ser empoderados. ¿Por qué la educación es importante? Porque la educación abre el camino, te abre un panorama, una cosmovisión más amplia de la vida, no te encierras en tu círculo, sino que puedes ver realmente lo que está pasando alrededor con una visión más amplia. La verdad, a estas alturas del camino uno dice, wow, gracias a Dios por esta oportunidad que en lo personal me ha permitido educarme. Así que estoy muy agradecido con Dios y con la gente que ha colaborado con mi Claro. educación. Estoy muy agradecido con la iglesia, que la iglesia me ha ayudado, me ha puesto en el lugar, me ha dado los recursos para poder educarme, pero ha sido un camino largo de educación. Siempre estamos inmersos en este trabajo de educar y de ser educados, ¿no? Claro, el tema del acceso a la educación, de repente solamente tratamos de verlo en la educación formativa de las personas, en lo secular, ¿no? Pero también hay en ocasiones este rezago en muchos círculos cristianos, pero lo hay por el rezago, hay un rezago en ocasiones, el acceso, pero hoy estamos viviendo en un tiempo en el cual hay una disponibilidad de recursos. La tecnología ha venido a ser un aliado que creo que se está haciendo a un lado, pues para que juntos camine, o sea, la necesidad de suplir. Pero hay personas, hay pastores que a pesar de que pudieran tener este acceso a recursos, hay hay una resistencia. Y antes de seguir al siguiente bloque que quiero que hablemos específicamente cómo el Instituto Atkinson viene a suplir, pero ¿cuáles usted cree que serían las consecuencias de un pastor o un líder que se resiste a entrar en este proceso de formación? De repente, recuerdo ahorita una frase de David Smith que habla acerca de que la vida cristiana tiene que ser una vida equilibrada. A veces nos vamos de un lado, va al lado como dos alas, decía, ¿verdad? En donde nos quedamos solamente con el área pentecostal, espiritualidad, o nos recargamos por un lado, que es esta área, o nos recargamos para la educación, pero descuidamos la parte de la espiritualidad. ¿Cómo hacerle, cómo entender que ayudar a los pastores que tienen cierta resistencia, pero que al mismo tiempo es sumamente necesario que estas dos áreas caminen juntas para poder cumplir con la misión de Dios en la iglesia? Sí, claro, yo creo que, bueno, la Biblia está llena de consejos que nos enseñan a prepararnos, a educarnos. Creo que la Biblia no es ajeno a esto. Y si bien es cierto que tenemos que no perder nuestra pentecostalidad, yo abogo porque yo quiero decir que yo soy pentecostal. Creo en el Espíritu Santo, creo que lo que Dios ha hecho en el movimiento pentecostal es glorioso, es significativo. Ver gente transformada, ver gente cómo el Espíritu Santo ha empoderado a mucha gente. Pero sí es cierto, traemos nosotros, como decíamos, un rezago y que tenemos que hacer el equilibrio, ¿no? Entre, sí, seguir siendo pentecostal, pero también educarnos para defender, como dijo Pedro, para dar razón de nuestra fe. Entonces sí es importante, no podemos nosotros
defender la fe con palos y con machetes y con... no, hoy tenemos que ser más inteligentes, tenemos que abogar por una educación, decía, más integral, pero una educación que nos ayude a caminar, a poder defender nuestra fe y a poder convencer también, porque es necesaria esa parte educacional. Y yo creo que no hay, como dijo el Señor, esto es bueno sin dejar de hacer lo otro. O Así sea, es. podemos ser muy espiritual y imagínense una persona espiritual que discierna, que entienda, guiada por el Espíritu Santo, pero también que entienda la ciencia, que entienda el mover de Dios en el contexto en el que estamos viviendo, porque ese es uno de los desafíos que tenemos. Por dónde Dios nos está conduciendo en esta globalización, ¿no? Ujú. Que la globalización se convierte, y la globalización y la posmodernidad, como hoy se habla, gracias a Dios, yo siempre digo, bendita globalización, ¿no? Bendita posmodernidad, porque gracias a todo lo que tenemos al alcance, yo creo que ya no hay pretexto para educarnos, Daniel. Tú bien lo Ok. decías, tenemos los recursos, tenemos por todos los lados, tenemos la parte tecnológica, ¿verdad? Hoy podemos estudiar en línea, podemos estudiar diplomados, podemos estudiar carreras, podemos estudiar maestrías, podemos llevar a cabo en cualquier rincón donde hay una computadora y exista el Internet, las personas pueden acercarse a educarse. Entonces, yo creo que no hay límite. Los Ujú. límites los ponemos nosotros. Yo siempre sueño y siempre estoy soñando y siempre estoy mirando que hay posibilidades con Dios. Es increíble, ¿no? Las Así es. posibilidades se abren, los sueños se abren, las visiones se ensanchan. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere ver así empoderados. Entonces, creo que desde la perspectiva de Atkinson, ahora nosotros que estamos inmersos en la educación, pues tenemos muchas opciones, inclusive aquí dentro de la institución educativa, hay varias opciones en este sentido. Así que yo creo que hemos diversificado la educación, la hemos puesto al alcance de las personas, de nuestros ministros, de nuestra gente, porque no solamente, Daniel, queremos educar a la gente que es cristiana, queremos influir también en las personas que no lo son por medio de la educación. Así. Entonces, ahí es donde no solamente vamos a pensar en teología, sino nosotros como instituto, como universidad, estamos pensando en seguir fortaleciendo, porque esta parte es vertebral, es fundamental, la parte teológica, la parte de la formación del ministerio, pero por otro lado estamos creando otros espacios educativos, porque también son ministerios, son Claro. espacios de ministración. Entonces, hoy tenemos que concebirnos de esa manera, ¿no? Muy bien. Me gustaría, ya que estamos hablando del Instituto Atkinson, que nos cuente un poquito la historia porque han pasado varias etapas hasta llegar ahora a lo que es el Instituto Atkinson y me gustaría que nos recordara y nos contara esta transición que ha habido de cada etapa, cada momento histórico que la iglesia ha vivido, pues ha sabido cómo suplir su necesidad, pero también entiende que los tiempos cambian y hay transiciones y ahora estamos en una tercera transición. Háblenos un poquito acerca de esta historia, de esta casa de estudios que la Iglesia de Dios tiene aquí en México. Claro, con todo gusto. Creo que hemos pasado un proceso educativo bastante largo. No somos una iglesia muy antigua, pero en el tema educacional, pues hemos venido a través de un proceso. Por ejemplo, aquí en Hermosillo y en otras partes del país, no había escuelas teológicas, no había escuelas de formación para el ministerio. Lo que habían eran iglesias y en las iglesias se enseñaban, inclusive la hermana María W. Atkinson, Ujú. su instituto estaba en una iglesia, aquí en la iglesia central. Entonces, y ahí enseñaban a los pastores, a los líderes, ahí los formaba. Entonces, aquí en Hermosillo, prácticamente la primera escuela que se da es el Instituto Berea. Y Berea es un programa de 2 años que se va llevando, preparando a pastores, preparando a los líderes, a hermanos de la iglesia que tenían el deseo de aprender de Biblia. Y venían aquí en la noche, en la semana, a estudiar Mm. Berea. Otros, los que se iban a dedicar al ministerio de tiempo completo, venían en la mañana. Entonces, estuvo un programa, pero en el 1979
Berea sigue existiendo, pero hay una transición en la que la educación va cambiando, se va fortaleciendo, Claro. se va prácticamente se va mejorando y en 1979 se ofrece ya la licenciatura en teología. En ese momento que se ofrece la licenciatura en teología, se ofrece de una manera eclesiástica, ¿no? No es una carrera acreditada, es simplemente eclesiástico, porque el único objetivo fue preparar ministros para ese momento histórico. Claro. Y así la Iglesia de Dios fue ofreciendo estos espacios, patrocinando a los pastores, proveyendo de recursos por medio de la iglesia para que los pastores se educaran. Así que ya prácticamente nosotros iniciamos un proceso en el año 2017. Pasamos en el 2017, empezamos a tramitar y acreditamos por primera vez en la historia de la Iglesia de Dios nuestra primera carrera de teología acreditada ante la Secretaría de Educación. Entonces, ahora nuestra licenciatura en teología, que viene del 2017, pues ya es un programa acreditado. Luego acreditamos en el 2018 la licenciatura en música. Okay. Entonces, ya para esta fecha tenemos 2 programas acreditados, la escuela de música, la licenciatura en música y también la licenciatura en teología. Y actualmente, pues, el paso gigante que dimos, aprovechando la tecnología, es ofrecer un programa online, en línea, un programa en línea en la que ahora cualquier persona, no solamente los pastores estudian teología. Yo no creo que los únicos que deben de saber teología, para mis amigos que me ven, para mis hermanos, para la gente de la iglesia, yo no creo que los teólogos solamente son los pastores, los teólogos son la gente de nuestra iglesia. Claro. Entonces, y esta es una gran oportunidad, un abanico que se abre para que ahora, mira, en cualquier horario las personas pueden estudiar una licenciatura en teología. Entonces, ya tenemos esta licenciatura acreditada también en teología y estamos llegando hoy a todo el país, tanto dentro de México como fuera de México tenemos estudiantes actualmente. Así que hemos ido a otro nivel y no solamente eso, Daniel, tan así es la pasión nuestra que dijimos, bueno, es cierto, la tecnología nos está ayudando, pero hay zonas donde el internet no llega todavía. Tenemos zonas que no tenemos internet, hay hermanos que no tienen acceso al internet o inclusive a una computadora. Pues, ¿qué hicimos? Lanzamos otra licenciatura que se llama licenciatura en teología ejecutiva. Es decir, que esta licenciatura la pueden estudiar allá en cualquier lugar. Estamos en todo el país con centros de estudio los días sábados en las comunidades ofreciendo este programa. Entonces, hablando de la licenciatura en teología. Así es. Ya hoy tenemos 7 carreras en total, 7 carreras. Ofrecemos, hablando de la licenciatura en teología residencial, la licenciatura en música residencial y también tenemos la producción musical en línea. Tenemos la maestría en teología en línea. Tenemos la licenciatura en administración de empresa. ¿Cuándo te ibas a imaginar que un seminario ofrecer una carrera como derecho, administración de empresa, producción musical? Bueno, estos son recursos que también estamos poniendo a la comunidad cristiana para que los jóvenes puedan estudiar, para que los jóvenes estudien en una universidad cristiana con valores, con principios, que nuestros maestros también son cristianos, que cuidamos esa parte. Entonces, realmente yo digo, ahora nadie puede tener pretexto de decir, no voy a educarme, no voy a estudiar teología, no voy a estudiar una carrera, y todos nuestros programas están acreditados. Y aparte de eso, seguimos ofreciendo diplomados, certificaciones. En cualquier parte del país tenemos programas, y otro de los grandes logros aquí, aprovechando el espacio, es que hicimos un consorcio, el consorcio Atkinson, que no solamente estamos en Hermosillo, sino que estamos en la Ciudad de México. Allí estamos ofreciendo también licenciatura en teología. Tenemos un campus también en Monterrey, Nuevo León. Tenemos otro en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Entonces, estamos caminando y vamos para más, vamos para otros programas que ya vienen en puertas. Así que realmente la educación va siendo
relevante. La educación va siendo un espacio muy necesario, muy urgente, que tenemos que amarlos, tenemos que apasionarnos, tenemos que aprovechar esto que Dios ha puesto en nuestra mesa y pues hay que servirse de ellos, ¿no? De la mejor Claro. manera. Muy ¿Cómo bien. ves? Qué interesante todo lo que menciona, porque sin duda han dado muchos pasos importantes en poner que esté disponible la educación para las iglesias, para los líderes, para los miembros, la gente de a pie de nuestra iglesia, pues porque bien decía usted que ellos son los que, bueno, se dice, ¿no? En estos temas teológicos que todos hacemos teología. En ocasiones a veces nuestra teología está insuficiente porque no hemos aprendido, ¿verdad? Conceptos, recursos, pero qué importante es que nos ayude. Antes de cerrar este bloque para pasar al siguiente, ¿qué usted consideraría que le ayuda a una persona a aprender teología? Porque de repente teología pareciera ser un concepto muy sofisticado, muy Ujú. sofisticado. Creo que ya poco a poco se ha ido normalizando este concepto de teología y lo hemos aprendido a ver más como una herramienta, pero de repente puede ser personas que digan, pues, ¿qué es eso de teología? Han hablado de teología, programas teológicos, y bueno, pero en palabras llanas, ¿qué para usted qué es la teología y cómo le ayuda a un creyente a ser un mejor cristiano? Bueno, tenemos, sí, efectivamente, decimos la definición llana, teología, Ajá, que deriva de dos palabras griegas, ¿no? Entonces, teólogos, ¿no? Del estudio de Dios, decimos, ¿no? Etimológicamente. Pero realmente la teología es humana, pues. La teología es una ciencia como otra ciencia. Y la teología no es perpetua, no puede ser la misma. Hoy tenemos que hacer teología en este contexto. así es. Entonces, el desafío ahora de los teólogos y de las teólogas y de todos los que leemos las escrituras es cómo contextualizamos la Biblia, cómo hacemos teología, porque la teología acompaña a la iglesia. Una iglesia que no tiene teología es una iglesia que tiene vacíos, es una iglesia que no solamente no tiene doctrina, no tiene la luz para resolver los problemas, porque la teología es una aliada de la iglesia y la teología encamina a la iglesia a dar respuestas a las problemáticas sociales, psicológicas, a las problemáticas espirituales de la gente. Entonces, sin teología, ¿cómo vamos a resolver? Tenemos tantos desafíos, tenemos tantas necesidades en nuestro contexto y la teología es ahí donde trabaja, donde piensa, y no piensa en el escritorio, piensa en el camino, con la gente de a pie. Así es. Yo creo que la teología tiene que oler a oveja, como dijo un teólogo. La teología tiene que acompañar, tiene que ser compañera del camino de la gente, porque solo se hace teología en el contexto de la necesidad, en el contexto del dolor, en el contexto donde se experimenta verdaderamente la necesidad. Y ese es el desafío. Y qué mejor que la gente, imagínense nuestra gente haciendo teología, la gente que está allá en el campo, que está mirando el dolor, que mira la necesidad. Entonces yo creo que ahí está el recurso, ahí está, por eso digo, lo que nosotros enseñamos, acompañamos a nuestra gente a que haga teología, ¿no? En ese Claro. contexto. Entonces yo creo que tenemos que sacar a la teología de allá del rincón donde la tenemos. La teología la Sí, tenemos muy acá, muy intangible, la tenemos una teología inalcanzable. A lo mejor en algún tiempo la filosofía, porque hasta eso la teología a veces estaba vinculada a un concepto filosófico, pero hoy estamos hablando que la teología también se vincula a un aspecto sociológico y contextual. Entonces, tenemos que transitar por otras vías para hacer teología. Entonces, el desafío es mucho mayor, ¿no? Entonces, claro. ahí está el camino, ahí está el desafío. Yo creo que hay que sacarla del rincón y ponerla en el camino En el camino. Así es. y trabajar con ella para dar respuesta a las necesidades y problemas de nuestra gente. Claro. Yo recuerdo una de sus clases porque tuve el gusto de ser su alumno en algún momento cuando estaba estudiando aquí en el instituto, que hablaba usted de la misión integral o la misión Dei, la misión de Dios. Y yo recuerdo que usted decía que
la teología tiene una mamá o tiene una madre o bebe de alguien y es de la misión de Dios. Me gustaría que aquí ampliáramos todavía más, porque fue una entradita este comentario que hizo de la teología, pero la misión de ella es todavía profundizar mucho más, porque le da sentido a la vida cristiana, es decir, le da sentido a la vida de las personas, a todo ser humano, pero también le da sentido a la iglesia, le da sentido a los ministerios, le da sentido al quehacer de la iglesia. Háblenos un poquito acerca de la misión de Dios que la iglesia debe de desarrollar, debe de dar pasos en este pensamiento de la misión de Dios, hermano. La Missio Dei, sí, efectivamente, la Missio Dei, que es una palabra latina, Missio Dei, que significa la misión de Dios, y realmente la misión de Dios prácticamente pues nace en el corazón de Dios. La misión nace en el corazón de Dios y prácticamente la iglesia y nosotros somos invitados. Dios nos invita a su misión. La iglesia no tiene una misión propia. La iglesia, la Missio Dei, la misión de Dios, generó la iglesia. Así que en el plan eterno de Dios, pues ahí estaba Dios pensando su corazón por la humanidad, porque el deseo y el anhelo de Dios es que la gente le pueda conocer. Entonces, la Missio Dei obviamente sí es muy amplia porque abarca, ahí está invitada a estar la teología, la iglesia, somos invitados a sumarnos con Dios. Decimos que la iglesia es una extensión de la misión de Jesucristo y entonces la iglesia se suma a la misión de Dios y la misión de Dios está conectada con la humanidad, está conectada con todas las necesidades espirituales, inclusive sociales, de nuestras comunidades, ¿no?, que sufren. Entonces, el evangelio de Jesucristo debe ir a cada rincón, a cada persona que necesita. Entonces, es padrísimo pensar que prácticamente Dios nos dio su misión, compartió su visión, compartió su sueño con nosotros, su misión con nosotros, y somos convocados por Él para sumarnos a este gran proyecto de la misión de Dios. Y hay un gran camino todavía que tenemos que recorrer, ¿no? Y no estamos solos en la misión de Dios. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros para acompañarnos a hacer misión. Entonces te digo, la teología tiene que hacer su trabajo y encaminar a la iglesia a cumplir la misión. Entonces creo que ahí está el tremendo desafío para la iglesia, sumarse al proyecto eterno de Dios. Y uno de los peligros y tristezas que puede la iglesia hacer es no darse cuenta de los cambios que estamos viviendo. Bien decía hace un momento, el mundo en el que estamos viviendo es un cambio, es un mundo, globalizado, hiperconectado. La tecnología ha venido a atender conexiones, ¿verdad? Donde lo que sucede al otro lado del mundo es posible saberlo instantáneamente, ¿verdad? Porque las redes, el internet prácticamente hace que todo el mundo esté conectado. Pero de repente la iglesia corre un peligro, no darse cuenta de los cambios que están pasando y quedarnos con una visión de lo que el mundo era años atrás. Y entonces la misión de Dios está incompleta porque no lee lo que está sucediendo, y es donde el reto, además de hacer teología, de conocer, de saber, también está el trabajo de contextualizar el mensaje. No es que vayamos a dar otro mensaje, sino que la contextualización es ahí donde está. Pero, ¿cómo respondemos a esos cambios? Porque los cambios han sido tan abruptos, han sido tan rápidos, que de repente cuando reaccionamos y nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, ya nos pasó casi una generación y apenas estamos reaccionando a muchas cosas, muchas ideologías, muchos pensamientos, muchas filosofías que están ahí y que de repente apenas estamos leyendo a ver cómo responder, ¿verdad? ¿Cómo le hace la iglesia? ¿Cómo debe de hacer la iglesia para responder contextualmente a las necesidades que hoy se están viviendo? Que de manera general puede ser una necesidad general en todos los seres humanos, pero hay cosas que hoy atañen específicamente este tiempo. Quedemos con la palabra contextualización, porque esa es una palabra no tan nueva, pero
pero la contextualización de la iglesia es necesaria. Y este es el camino, creo, que tenemos que llevar, porque tenemos que entender la cultura en la que estamos viviendo. No podemos seguir viendo al mundo en blanco y negro. Necesitamos salir a veces, pues tenemos que salir del legalismo, me voy a incluir yo, pero tenemos que salir de ese legalismo, de ver el mundo en blanco y negro, y necesitamos salir, necesitamos ver, yo creo que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que quiere salvar a la humanidad. Es un Dios que ama a este mundo, a pesar, Él mismo lo dijo, ¿verdad? Él dijo que ama a este mundo. Él dijo que nosotros no somos del mundo, pero es necesario que estemos en este mundo. Así que el gran trabajo que tenemos es entender nuestras culturas, es el trabajo de la contextualización en el mundo para poder llevar el evangelio de Jesucristo a otras alturas, a otras latitudes. Imagínate que las estadísticas dicen que hay más de 200 millones de gamers que ahí viven. ¿Quién los evangeliza? O sea, están ahí en el juego, están ahí, pero hasta en ese mundo la iglesia tiene que ser. Hoy estamos hablando de la iglesia virtual. Quizás critiquemos los sistemas y digamos, no, pero no es lo mismo estar juntos. Pero ahora tenemos que descubrir nuevos caminos para estar en comunión en estos nuevos formatos. Yo creo que Dios nos dio la inteligencia y nos dio el discernimiento para poder lidiar y caminar y transitar por esos caminos que a veces nunca lo habíamos imaginado que llegaría. La pandemia nos enseñó que es necesario también esta otra área. Entonces, creo que, bien decía, la contextualización es necesaria, y para que podamos contextualizarnos, pues necesitamos entender las culturas, necesitamos entender el mundo en que vivimos, necesitamos participar en el mundo, en las necesidades. Nosotros somos la respuesta. La iglesia es la respuesta al mundo. Dice por allí un escritor, dice, los líderes son la respuesta a la iglesia, pero la iglesia es la respuesta al mundo. Entonces, yo creo que nosotros somos la respuesta, somos la solución. Dios nos dejó aquí para algo. Claro. Y tenemos que ejercer nuestra misión con responsabilidad y tenemos que entender ese contexto, pues, en el que estamos viviendo, entender nuestras culturas, estudiarlas, analizarlas, trascenderlas. Lo único, como dijo Warren Bennis dijo en uno de sus libros, lo único constante son los cambios. O sea, cómprate un celular hoy, ya mañana ya no te sirve, ya vienen otras nuevas tecnologías. Así es. O sea, el problema es que la iglesia es que estamos dando respuestas a preguntas que la gente no está haciendo. Y cuando ya tenemos las respuestas, ya la gente no está preguntando. Hay otras preguntas. Hay otras preguntas que nosotros no estamos respondiendo. Entonces, este es el tremendo desafío. Creo que tenemos que poner más oído, más atención en esta línea. Ahora los heterosexuales se están divorciando y ahora hay otras sociedades que están migrando, realmente en estos nuevos desafíos para la iglesia. ¿Cómo vamos a afrontar? ¿Cómo la iglesia va a afrontar? Entonces no podemos nosotros escondernos de las realidades. Tenemos que brindar respuestas pertinentes a estos cambios, como dijiste, vertiginosos, rápidos y que son constantes. Entonces ahí está el desafío. Pero ¿sabes una cosa? Ajá. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Así es. Y Él nos va a guiar por caminos inimaginables. No sé, pero yo veo al Espíritu Santo trabajando. Veo a Dios trabajando. Dios no está preocupado como muchos están preocupados. Dios no está ajeno a la necesidad del mundo. Dios está muy atento. Dios está muy pendiente de cada persona en este planeta. Entonces, Él no está preocupado. Él está diciendo a la iglesia, hey, participa de mi misión. Participa de mi misión. Yo estoy allí. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro guía. Jesús dijo, el Espíritu Santo, el Consolador, Él estará con ustedes y Él les va a guiar a toda justicia.
y a toda verdad. Entonces hay que seguir confiando en que lo que las Escrituras nos dice, tenemos que seguir confiando en Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo en este conducir de Dios, ¿no? Qué interesante, la verdad, porque sin duda uno de los propósitos de este podcast es poder eh, generar ciertos cambios o despertar conciencias o inquietarnos a ciertas cosas. Y yo creo que esos temas son temas muy, muy oportunos por los cambios que estamos viendo en el mundo en general, y la iglesia tiene que saber responder a cada una de las necesidades que tiene actualmente. Antes de terminar este tema, me gustaría que usted me dijera ¿qué importancia tienen las nuevas generaciones en estas respuestas que la iglesia tiene que dar? Porque de repente a nuestros jóvenes que entienden muchas cosas que nosotros los que ya tenemos más edad, pues todavía necesitamos la ayuda de generaciones anteriores, y creo que juegan un papel muy importante, y es donde ahora necesitamos mirar a estas nuevas generaciones y que sean involucradas a nuevos ministerios. Decía usted ahorita de la pandemia, donde muchas iglesias tuvieron que aprender a cuestiones de cámara, de transmisiones, de hacer todo ese tipo de cosas. Y ahora nos encontramos que hay nuevos ministerios que hace años no había. Un ministerio, por ejemplo, que le llaman multimedia o transmisión. Y son ministerios porque están sirviendo, pero cuando vamos a la Biblia, pues no encontramos un ministerio multimedia. Pero hay nuevos ministerios que se están abriendo, y son las nuevas generaciones las que han ocupado esos lugares. ¿Qué tan importantes son las nuevas generaciones en este cumplimiento pertinente de la misión de Dios, contextualizando pues las respuestas para este mundo? Yo creo que los jóvenes juegan un papel muy relevante, muy importante en la misión de Dios. Nuestros jóvenes son versátiles, tienen una mente fresca. Ellos entienden mucho mejor el mundo que nosotros. Esa es la verdad. Nuestros jóvenes entienden el mundo que están viviendo, el mundo en el que ellos están viviendo, porque lo están experimentando. Entonces, es cierto que ellos están lidiando con otras cosas, pero realmente ellos son los que tienen la respuesta. Ellos van a ayudarnos a refrescar a las generaciones. Las necesitamos, esta generación. Es muy importante, creo, para el Señor, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes en la misión de Dios. Es increíble cómo yo me sorprendo los jóvenes, la creatividad increíble que tienen. Me sorprende la habilidad que tienen para hacer cosas. Entonces, yo creo que ellos son el camino, los jóvenes son nuestro apoyo. Tenemos que caminar. Yo creo que en alguna ocasión tenemos que permitir que ellos también nos conduzcan, porque el Espíritu Santo también está ahí con ellos. Claro. Está conduciéndolos a ellos, y esos caminos que ellos ya saben transitar, tenemos que aprender también de ellos. Entonces, ellos tendrán que conocer algunas cosas de los más viejos, Ajá. pero sin duda nuestros jóvenes los necesitamos. Muchachos, chicos, los necesitamos en la iglesia. Ustedes son clave, fundamental, de verdad les digo con todo mi corazón. Ustedes son la generación clave para el Señor. No se imaginan cómo Dios los anhela, los desea, porque es la generación de cambio. Si no, esta generación no se renueva, pues ¿cómo vamos a transitar a otros caminos que no conocemos? Entonces, Así es. es necesario. Muy bien. Me ha parecido sumamente interesante lo que hemos hablado, hemos aprendido mucho, pero me gustaría que nos compartiera, esta es una nueva dinámica que vamos a estar empezando a hacer en esta nueva temporada de este Eterno Podcast, preguntándole a nuestros invitados 2 libros y 2 líderes o 2 personas que han sido de influencia para ellos. Me gustaría que nos compartiera, para que a lo mejor las personas que están escuchando este programa puedan leer o saber más o conocer más, y dos líderes o 2 personas que han sido de influencia para usted en toda esta formación y esta pasión que tienen, ¿no? por los temas educativos, los temas teológicos y de formación cristiana. ¿Cuáles le gustaría compartirnos? Fíjate que yo tengo que reconocer, porque nadie viene del vacío. Creo que todos somos producto de modelos, somos producto de gente que influenció nuestras vidas.
a veces somos conscientes de ello y a veces no lo son, pero lo cierto es que hay personas que en verdad tienen una gran influencia. Y yo tengo que reconocer quizás tengo que reconocer la vida de un pastor, de uno de mis primeros pastores. Ok. Eh, en ese momento él quizás no tenía toda la educación que uno esperaría, pero era un hombre que leía de mucho. Si alguien tenía la habilidad de poder, a mí me apasionaba verlo cuando enseñaba, cómo leía, siempre estaba leyendo. Y yo veía que él tenía muchos argumentos, es un pastor. Y ese pastor me desafiaba, me daba libros, me regalaba libros y me dice, léete me dice, a ver qué piensas. Siempre me andaba desafiando, ¿no? Yo joven, todavía de muy jovencito, y este pastor siempre me desafiaba a eso, ¿no? Se metía en cada detalle, decimos, en cada bronca, en temas teológicos, en temas de escatología, y a mí me apasionaba mucho y me encantaba la vida de él, de todos los pastores que yo vi. Uno de estos pastores que le encantaba la lectura, era autodidacta, como decimos. Ok. Leía mucho, tenía libros, siempre me regalaba libros. Y esa persona, este pastor, la verdad que fue uno de los que creo yo que impulsó mi vida, que impulsó mi ministerio, creyó en mí, sin yo pensar que iba a ser pastor o iba a ser educador. Él tuvo mucho que ver. Creo que este hermano me ayudó mucho. Ya está con el Señor, pero fue uno de los personajes que yo admiré mucho, que fue mi pastor. Entonces, lo admiré mucho por esa dedicación al Señor y también por su amor a Dios, porque una de las cosas que yo veía en él era que él de verdad amaba a Dios. Y esa es una de las cosas que a mí me apasionó, ¿no? Quizás otra persona que creo yo que también influyó en mi vida han sido, hubo un personaje, un ministro de nuestra iglesia, que de hecho fue rector de aquí, el hermano William de Alton. Una de las cosas que yo admiraba de él era su pasión. Wow, él era un pentecostal, pero no solamente era un pentecostal, era un maestro de la Biblia. O sea, era un hombre que sabía de idiomas bíblicos, no era un ignorante. Sus materias eran exegéticas, eran bíblicas. Y a mí me encantaba esa combinación de él, de su ministerio y de su vida, de ser un hombre bíblico, de ser un hombre estudiado, pero sobre todo también de ser un pentecostal de corazón. Cuando tenía que predicar, había que predicar, y es que de verdad que su vida es un modelo fue un modelo para muchas generaciones, la verdad, porque fue un misionero no solamente en México, sino en Asia. Entonces imagínate a cuántas vidas pudo impactar este hermano, ¿no? Y Así sobre es. todo mi vida, porque fue mi maestro aquí en el seminario. Otras personas me han impactado en algunos aspectos, pero esta persona influyó mucho en su pentecostalidad. Lo que me Ok. llamó de él fue su pentecostalidad, cómo influenció nuestras vidas. Que fue equilibrado. Sí. ¿Y qué dos libros le gustaría recomendarnos o le han gustado a usted o también ha sido de influencia para usted? Bueno, hay una serie, sí, de libros sin duda que uno ha leído a través de los años, pero fíjate que yo y tengo en mente un libro que no es un libro teológico, fíjate, sino que es un libro muy sencillo que yo leí cuando yo creo que tenía unos 17 años. Yo creo que ese libro me inspiró mucho. Fue un libro de superación personal, no era acá teológico ni era, pero un librito que se llamaba Un sitio en la cumbre. Fíjate que a la edad que tengo, no olvido esa lectura de ese libro. No sé por qué, pero ese libro me desafió. Me desafió a crecer. Quizás fue uno de los libros que más influyó en mi vida, de todos los libros que he leído por mi edad, por lo que sea. Me hizo soñar, me hizo creer que yo podía. O sea, me llevó a otro nivel, me llevó al desafío, a aceptar los desafíos.
y ese libro fue muy significativo para mí. Me acuerdo del autor, Félix Cortés, me acuerdo de la pasta del libro y sabe que lo tengo coleccionado. Ya está muy viejo, lo tengo, fue el más viejito. He leído otros, sin duda, han habido personajes, ahora sí que teólogos que han influenciado. Hay uno de los libros que a mí me encanta mucho. Hay un libro de Jürgen Moltmann. Este libro que se llama Teología de la Esperanza. Ese libro es un libro que a mí me cambió mi perspectiva de ver el evangelio, de ver la fe cristiana, de ver de creer en una fe escapista, sino de centrarte en el aquí, en el ahora, Claro. centrarte en la fe. Entonces, ese libro me bendijo. Y todavía leí otro libro, ¿verdad? Que escribió él, también muy bonito, que habla del devenir de Dios, ¿no? Y así, yo creo que ese libro es el que he leído más de todo. Hay un libro padrísimo que se llama La Iglesia Fuerza del Espíritu. Okay. Ese libro, hablando de la iglesia, ha sido uno de los libros que lo he leído 2 o 3 veces ese libro. Su lectura no es muy común, o sea, no es muy fácil, pero es una lectura muy profunda. Y ese libro ha sido muy significativo también, hablando del ministerio, ¿no? Claro. Hay otros libros, obviamente, Claro. pero digo, pensando en libros y libros, Sí, así es. La dinámica, olvidé mencionar al principio que el detalle es que además de la Biblia y de Jesús, cuáles 2 libros han impactado y cuáles 2 personajes o liderazgos han impactado. Por eso es que en esta pregunta pues no está ni Jesús y no está la Biblia, porque eso entendemos que de entrada pues Claro, es la claro. Biblia y es Jesucristo el modelo en todas las áreas. Doctor Noé, qué gusto haber platicado con usted en este momento. Yo estoy seguro que este episodio va a ser de mucha bendición para la iglesia, porque el deseo y el anhelo de los que colaboramos en este podcast es poner a disposición contenido para que las personas pues sean inquietadas, sean movidas, sean despertadas a todo lo que está sucediendo y estar apercibidos para cumplir la misión de Dios que Él ha enviado a la iglesia. Me gustaría que terminara pues invitando para que en dónde pueden ampliar la información sobre el Instituto Atkinson para que puedan ver a detalle la oferta educativa que tienen y bueno pues y agradecerle, ¿verdad?, la oportunidad que nos ha dado de poder tenerlo como invitado en este momento. Al contrario, Daniel, gracias. Ha sido un placer saludarte y tener esta charla. Y bueno, estamos en el Instituto Atkinson, estamos ahí en la página en www.institutoatkinson.edu.mx, ahí estamos, .com. Estamos ahí en la página de internet, estamos en Instituto Atkinson, así aparece en la página de Facebook. Okay. Y también en Instagram. Ahí estamos también y pues estamos para servir realmente ahí en todas nuestras páginas, en todos nuestros campus, en la Ciudad de México, en la ciudad de Villahermosa, en la ciudad de Monterrey y aquí en la ciudad de Hermosillo, donde está la matriz, donde está la sede, y aquí estamos para servir a nuestros jóvenes, a toda la iglesia en general. Así que ha sido un placer estar con ustedes y que el Señor les bendiga y adelante. Muchas gracias. También agradecerle las facilidades que nos ha dado para poder hacer estas grabaciones de esta segunda temporada de Eterno Podcast con los invitados que estarán viendo ahí en los episodios y agradecerle la oportunidad de poder platicar. Yo estoy seguro, hemos sido bendecidos y las personas saldrán edificadas con el contenido que estarán teniendo aquí. Muchas gracias y esperamos tener otra oportunidad para seguir hablando de esos temas que tanto se necesitan y que necesitan escuchar las personas. Claro que sí. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Muy bien. Dios les bendiga. Muy bien. Gracias.